Las ciudades de refugio y el Cristo. Las ciudades de refugio y el Cristo es el tema que vamos a desarrollar este día, y estamos en Deuteronomio 19 del 1 al 4. Este es el discipulado número 59 del libro de Deuteronomio y el primero de este año, ¿verdad? Así que esperamos que el Señor nos siga bendiciendo con la revelación de su evangelio, con la instrucción de su palabra mediante su Espíritu Santo, y que sea Él el quien nos ministre en este tiempo. Deuteronomio 19 del 1 al 4, me dice si ya lo tiene. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, que dice así: Cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya ahí. Y este es el caso del homicida que huirá ahí y vivirá: aquel que hiriera a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Amén. Dejamos ahí la lectura y oramos para pedir al Señor por la guía de su Espíritu Santo. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, damos toda honra y gloria a tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Redentor Jesús, quien es el Cristo, nuestro Señor y Redentor, por cuyos méritos únicos, preciosos e incomparables, ahora, Señor, podemos estar en pie en el mismo lugar de tu presencia, tener comunión contigo, Señor, y ser instruidos por ti, Señor, por ti mismo, mediante tu Espíritu Santo. Precioso Espíritu de Dios, ministra de principio a fin, toma control de palabras y pensamientos, sé tú enseñándonos a cada uno de nosotros. Abre nuestro entendimiento, por favor, revélanos a Jesús como Cristo en todo momento. Danos sabiduría y revelación en el conocimiento de nuestro Salvador y Señor Jesús. Instruyendo, Señor, por Jesús el Cristo lo pedimos. Amén y amén. Pueden permanecer en pie. Tarde metídense bien amados. En este capítulo de 19 de Deuteronomio, desde los versículos 1 al 14, están las instrucciones de parte de Dios para Moisés y para el pueblo de Israel, de construir ciudades de refugio, lo que se llamó, o Dios les denominó, ciudades de refugio. Y esto, hermanos, como lo describe aquí, tenía el propósito de darle protección al homicida, ¿verdad?, que hubiese provocado la muerte de su prójimo sin intención. O sea, lo que ahora se denomina la ley el homicidio culposo, ¿verdad? Que sí hay culpa de la muerte, pero no hay intención. Contrario al doloso, que es ya con intención de provocar la muerte de la persona. Y entonces el Señor hace distinción para los dos tipos de homicida, y para el homicida involuntario o el culposo, Dios dice: vas a construir, dice, en principio 3 ciudades, pero el Señor más adelante dice, en el versículo 9, si lo lee conmigo por favor: siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3. En total, hermanos, estamos hablando de que Dios instruyó que debían construirse 6 ciudades en todo Israel. 3 en la parte antes del río Jordán y 3 en la tierra después
del río Jordán. Entonces, y el propósito, mis hermanos, de estas ciudades de refugio era, de parte de Dios, anunciar eh, el, digamos, la esperanza y la confianza que tenemos en la persona y obra de nuestro Señor Jesús, como el Cristo, para encontrar en Él el refugio ante la culpabilidad de la muerte. Amén. La ley establecida por Dios en cuanto a la muerte o el homicidio establecía que la sangre debía ser vengada. Amén. Que el que hubiera sido afrentado con la muerte de un familiar, tenía el derecho de tomar venganza de esa muerte y matar al homicida. ¿Está conmigo, hermano? Y esto, hermanos, lo tenemos desde que sucedió el primer homicidio en esta tierra, ¿verdad? Sabemos usted y yo que fue Caín el primer homicida. Y el temor de Caín, porque así se lo hizo sentir Dios, era que quisiera matarlo cualquiera que lo viera, ¿verdad? Sabiendo que era un homicida y que tenía que, digamos, pagar el precio de esa culpa. Amén, hermano. Entonces, desde ahí, esa práctica de vengar la sangre, ¿verdad?, persistió hasta estos tiempos de la ley, ¿verdad? Y decía el que matare deberá ser muerto, ¿verdad? Y entonces, pero viene aquí digamos, una excepción. Dios establece aquí una, digamos, alternativa a cuando esa muerte provocada por alguien era sin intención. ¿Conmigo, hermano? Entonces dice Dios, construyan 3 ciudades, 3 espacios, ¿verdad?, donde se pueda vivir, ¿verdad? Y claro, estas ciudades eran cercadas, ¿verdad? No amuralladas, pero cercadas, y tenían el propósito de dar refugio al homicida al homicida culposo, al homicida sin intención. ¿Estamos claros? Pero ¿y cómo sucedía esto? Entonces, ¿y por qué Dios precisamente establece esta, digamos, establece esta alternativa para el homicida sin culpa? Y entonces ahí tenemos, hermanos, una sombra de lo que significa para nosotros que somos culpables, conmigo, hermano, somos culpables delante de Dios, pero que mediante esa figura de la ciudad de refugio había la intercesión del sacerdote. Mire esto, ahí mediaba el sacerdote en este sentido, y ya lo vamos a ver. Leímos solo esos 4 versículos, pero en los siguientes se aclara esta situación. Dice así, miren, versículo 5, y pone el ejemplo. Dice, ¿quién es el homicida que puede refugiarse? Estamos en Deuteronomio 19, del 1 al 14, pero hemos leído solo los primeros 4 versículos. En el versículo 5 dice, pone el ejemplo, dice, ¿cuál es ese homicida que hiere sin intención o mata sin intención? Dice, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña,
y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltara el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriera. Amén. Entonces pone un ejemplo, ¿verdad? Dice, miren, lo que está diciendo es la persona no tenía la intención de provocar la muerte de su prójimo. Entonces, ¿y por qué matarlo si en realidad no era un homicida intencional, ¿verdad? Sino que fue algo fortuito, fue algo, digamos, que se dio por accidente. Entonces dice el versículo 6, no sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Amén. Entonces, y esto, mis amados, tiene un sentido espiritual esta culpabilidad tiene un sentido espiritual que nosotros debemos analizar. Y es el hecho de que cuando Caín mató a Abel, que como les dije, todo el mundo sabe que fue el primer homicida, ¿verdad? El Señor le dice, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. ¿Algo mismo? Entonces, hay un énfasis en el derramamiento de la sangre porque digamos, la muerte está asociada en este caso, ¿verdad? Y obviamente siempre la pérdida de sangre provoca la muerte. Estamos hablando del cuerpo, ¿no? Sabemos que la muerte se da cuando el espíritu y el alma se desprenden del cuerpo. ¿Amén? Como dice la escritura, que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Pero físicamente la ausencia de sangre, hermanos, es muerte, ¿verdad? Una persona que enferme de su sangre, ya sea anemia, ya sea leucemia, es una condena de muerte. Incluso los problemas que están asociados con la calidad de la sangre, como por ejemplo son la diabetes, ¿verdad? Producen al final la muerte, porque no hay una retroalimentación de los distintos sistemas del cuerpo para permitir la vida. ¿Ven? Y entonces encontramos vamos a ver, el Levítico 17:11, recordamos aquella cita que dijo el Señor, ¿verdad? Porque la vida de la carne en la sangre está. Amén. Estamos claros que a partir de la sangre es que nosotros tenemos vida en el cuerpo. Amén. Ahora, esto no significa de ninguna manera que nosotros pensemos que la sangre tenga como una importancia espiritual más que la que tiene en cuanto a la vida física. Amén. Sí, el sentido espiritual se refiere entonces al derramamiento de la sangre del Cristo, porque ese derramamiento implica pagar el precio de la contaminación del pecado que se dio en el primer hombre, que todo su ser, incluyendo su sangre, fue contaminada con el mal. ¿Está conmigo, hermano? ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué sucedió en el pecado de Adán y Eva, el pecado original? Ellos, por ser incrédulos a la palabra de Dios, fueron alcanzados o fueron contaminados con el mal. Lo que hace la diferencia, hermanos, entre nosotros y Dios es el mal. Amén. Lo que nos separa de Dios, hermanos, lo que separa a todo hombre de Dios es su condición de mal. Hay mal en nuestra carne. ¿Está conmigo, hermano? Cuando hablamos de la carne, no es en sí solo el cuerpo, sino el hecho de que todo nuestro ser, lo que constituye esa carne,
digamos, o esa naturaleza humana, ¿verdad? Todo está contaminado por el mal. Recordemos que en Génesis 6:5 dice la escritura, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra. Ok, la maldad de los hombres, es decir, de los hombres salía la maldad. Dice, y que todo designio, mira esto, del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, ¿a dónde está el mal? El mal no está solo, por así decirlo, en el cuerpo, sino que el mal está en todo lo que es el ser, espíritu, alma y cuerpo. Por eso dice, todo designio del pensamiento del corazón de ellos, eso implica su alma y su espíritu, era de continuo solamente el mal. Entonces, ¿qué separó al hombre de la comunión con Dios? Precisamente esa contaminación que hubo en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. El hombre dejó de ser bueno y pasó ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? Pasó a tener una naturaleza maligna, inclinada solo a lo malo, contraria a la voluntad de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Repito, Dios es bueno. ¿Sí? Así dice la escritura. No hay ningún mal en él. Entonces, además dice Salmos 4:5, que el malo no puede habitar junto a Dios. No puede estar con Dios, no puede tener comunión con Dios, no puede estar con Dios el malo. ¿Y quiénes son los malos? Todos. Dice la escritura, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno. Es decir, todos somos, para Dios, el hombre quedó en condición de maldad absoluta. Todo designio del pensamiento del corazón del hombre dice de continuo al mal. Eso no ha cambiado, hermano. Amén. Y dice el Señor Jesús en Marcos 7:21 al 23, que de dentro del corazón de los hombres salen todos los males. ¿Y qué son los males? Lo que nosotros conocemos como pecado. Lo revisamos, hermano, porque es importante que tengamos claridad en estos conceptos antes de entender por qué Dios estableció la figura de las ciudades de refugio como una figura del refugio que el hombre puede tener delante de Dios y tiene en la fe del Cristo. ¿Está conmigo, hermano? Va. Dijimos Marcos 7, ¿verdad? 21 al 23. Yo quiero que nos quede claro esto, por lo menos si usted lo tenía claro, que lo recordemos. Marcos 7, podemos leer desde el 20. El Señor Jesús decía que lo que del hombre sale, lo que sale de dentro, eso es lo que lo contamina, eso es lo que lo hace ser impuro para Dios. Amén, hermano. Porque aquí había un debate religioso, los fariseos principalmente, pensaban y enseñaban de que había que estar limpio del cuerpo para no contaminarse cuando se comía. ¿Está conmigo? Entonces le dijeron al Señor, ¿y tus discípulos por qué no se lavan las manos? Se están contaminando, ¿verdad? Están contaminándose con lo malo, ¿verdad? Cuando comen con las manos sin lavar. Y el Señor les dijo, no se equivoquen, ¿verdad? No es lo que entra, ¿sí? No es algo físico lo que contamina al hombre. La comida, ¿verdad? La comida, claro, puede haber una contaminación física, pero ellos asociaban ese concepto de la limpieza de las manos como a lo espiritual. Si yo estoy limpio de mi manita, entonces estoy limpio de mi cuerpo y estoy limpio de mi espíritu delante de Dios. Y el Señor les dijo, no se equivoquen, eso es físico. Lo que comen y se desecha al final, ¿verdad? Lo que entra al cuerpo sale. Pero lo que quiso decir el Señor es que esa contaminación que ustedes están asociando es una contaminación física. No decimos que cualquier cosa que uno come no lo va a contaminar, ¿eh? Claro que sí, pero espiritualmente no. Y el asunto aquí es relacionar un acto, digamos, físico con
una condición espiritual. Ahí dijo el Señor, no se equivoque. La verdadera contaminación del hombre se produce por lo que él tiene adentro y lo que sale de dentro de él. ¿Está conmigo? Vale, se entiende ya, ¿verdad? Ahora dice, lo que del hombre sale, eso es lo que lo contamina, eso es lo que refleja que está contaminado, pues. ¿Está conmigo? Ahora dice, ¿por qué? Versículo 21, porque de dentro, ahí está, del corazón de los hombres. Entiéndase, el corazón es la parte espiritual, el alma y el espíritu. ¿Sí? Del corazón de los hombres, de dentro. ¿Qué sale de dentro de nosotros? Lo primero dice, malos pensamientos. Yo le pediría que levante la mano a alguien de aquí que no haya tenido malos pensamientos. Si solo con desearle mal al prójimo, ¿sí? Solo con tener resentimiento contra mi hermano, contra cualquier persona, eso ya es un mal pensamiento, ¿verdad? ¿Se entiende esto? Entonces, dice, los malos pensamientos, y menciona adulterio, fornicación, homicidio, ojo al homicidio ahí, ¿están conmigo? Hurtos, avaricias, maldades en general, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia e insensatez. Esto es una lista enumerativa, no es taxativa, como dicen. Tal vez me estoy equivocando. Pero el asunto es que no es que esté limitado a solo estos males, sino que solo está haciendo una enumeración simple ahí del tipo de males que están dentro del hombre y que de dentro salen. Amén, hermano. Por eso es que la gente, hermano, se equivoca, religiosamente hablando, queriendo limpiar, como dijo el Señor, lo de fuera del vaso. Hermano, tiene que vestirse decentemente. No tiene que pintarse, hermano, no tiene que usar pantalones, no tiene que usar zapatos de tacón. ¿Y eso qué tiene que ver con el interior? Me refiero, pues, dentro de los límites de la decencia, ¿verdad? Porque no es lo mismo usar un pantalón holgado, ¿verdad? Flojito, normal, a usar un pantalón bien apretado, que ya puede llevar intenciones, otro tipo de intenciones, ¿está conmigo? De exhibicionismo, de lo que tú quieras, de provocar. Pero el punto es que relacionar eso externo, con lo interno, ahí está, caen en el mismo error de los fariseos. Porque a ellos les gustaba andar bien limpitos, con túnica blanca, y practicaban los rituales de lavamiento, ¿verdad? Del cuerpo, de las manos, etcétera, ¿verdad? Y pensaban ellos que con eso se estaban purificados por dentro. Como ahora podríamos hacer digamos, la analogía de personas que piensan que porque ayunan, que porque oran mucho, que porque vigilan, ¿está conmigo? Que porque usan vestidos blanquitos o largos, ¿verdad? Y que se visten decentemente, que por eso son espirituales y por eso es que están agradando a Dios. Y les digo al Señor, ustedes lo que son unos sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bien bonitos, pero por dentro están llenos de podredumbre. ¿Sí? Porque el problema del hombre no está en su exterior, está en su interior. De dentro del corazón de los hombres salen todas las maldades. Dice, todas estas maldades, el versículo 23, de dentro del hombre salen, y eso es lo que lo hace inmundo delante de Dios. Entonces, en esa condición, dígame usted, ¿y quién puede decirse digno o creerse digno para que Dios lo acepte? O para lo que erróneamente ahora se enseña, aceptar a Cristo. ¿Cómo le podemos decir a Jesús, yo te acepto? ¿En qué condiciones?
¿Será que tenemos la condición para decirle al Señor, venga a mi corazón? ¿Habitará el Señor con la inmundicia? No puede. Lo que necesita suceder en el hombre para que tenga comunión con Dios es que sea salvo antes por la obra del Cristo. Lo primero es que el hombre tiene que poner su fe de todo su corazón, de toda su mente, de todo su espíritu en la persona y obra del Cristo. ¿Sí? Y clamar por el perdón. Señor, yo creo, ¿verdad?, que tú eres el Cristo y que solo tú me puedes perdonar los pecados y reconciliarme con el Padre. ¿Están conmigo? Esa fe puesta en Él, no solo de palabra, esa convicción tiene que estar, dice, del corazón. ¿Sí? Porque con el corazón se cree, dice, para justicia. La fe tiene que salir del corazón. Porque ¿qué sucede con la gente que se supone que cree en Dios, pero que en su corazón realmente no lo hace? Que solo dice con su boca, yo creo en Dios, pero que no están viviendo para agradar a Dios, entonces no creen en Él. ¿Se entiende esto, hermano? Porque no es lo mismo decir yo creo en Dios que yo respeto a Dios. Creo en Dios y respeto su palabra. Creo en Dios y me dispongo a obedecerle. Temo, respeto su palabra. Amén. Esa es la verdadera fe. La fe que nace como convicción interna, profunda, del alma y del espíritu, no solo de la boca. Por eso es que el Señor a su pueblo le dijo, este pueblo de labios me honra. Señor, Dios mío, Señor Jesús, Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero su corazón, dice el Señor, está lejos de mí. Me tienen en su boca, pero no en su espíritu, pero no en su corazón. Entonces no están creyendo en mí, dice el Señor, como deben hacerlo. Y mientras eso no suceda, entonces Dios no obra salvación, no obra redención por medio de la fe en su Hijo. Tiene que haber esa convicción en el corazón del hombre de creer absolutamente en la obra de nuestro Señor Jesús para perdón de sus pecados, más nada menos nada. Nosotros, cada uno de nosotros y toda persona que quiere reconciliarse con Dios debe reconocer su condición de culpabilidad y de indignidad. No somos dignos, ninguno. No podemos ni tenemos méritos para venir delante de Dios y decirle, Señor, yo no soy tan malo, ¿verdad? O yo me he portado bien. ¿Bien de qué? Si el problema no está en portarse bien, la solución no está en portarse bien delante de Dios. Para con Dios no es que yo voy a dejar de hacerlo mal. Si ya estamos condenados, porque el hombre está condenado a causa del pecado, porque dice el Señor Jesús en Juan 3:18, el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, si nosotros ya estamos condenados, ¿de qué sirve hacer penitencia y hacer cosas como para ganar el favor de Dios? Si es que ya estamos condenados. Sí, es como que un condenado a cadena perpetua en una cárcel se quiera portar bien. De nada le va a servir, hermano, si eso no lo va a sacar de la condena de cadena perpetua, hermano. No lo va a sacar de la cárcel. ¿Se entiende eso? Entonces el hombre tiene una condena eterna. No estamos hablando de los condenados a determinada cantidad de años. No, la condena del hombre es una condena eterna. Porque el hombre, a causa de su incredulidad a la palabra, al pacto de Dios, él creyó a Satanás. O sea que para creer, para dejar de creer en la palabra de Dios, tuvo que creer en otra cosa, y en lo que creyó fue en la mentira. En lo que creyó fue en lo que Satanás dijo. ¿Les dijo Dios que se van a morir? No, hombre, es mentira. Tomar a Dios por mentiroso. Eso, hermano, eso es la ofensa más grande, el pecado más grande que
puede cometer un ser humano. Y por ese pecado que lo heredamos en la sangre, ahí está el detalle, hermano. ¿Hago bien? Por ese pecado que nosotros heredamos, que viene en nuestra sangre, es que no somos dignos de Dios, ningún ser humano. Y no hay forma que ningún ser humano sea justificado delante de Dios, sea declarado libre de culpa, que implique un acto que él pueda hacer. No, yo me voy a portar bien, voy a sacrificarme, voy a hacer cosas por la gente. No te salva eso. No te justifica delante de Dios. Seguís siendo malo. Sos un malo condenado haciendo cosas buenas. Un condenado malo haciendo cosas buenas. O sea, estamos destituidos de la gloria de Dios y no hay cosa que humanamente podamos hacer en términos de hacer cosas agradables a Dios, entre comillas, para que Dios diga, vaya papito, te ha ganado el cielo. No, el cielo no se gana, hermano. Te ha ganado el perdón de tu pecado. No, nadie puede ganar el perdón de los pecados. El perdón de los pecados se produce exclusiva y únicamente por la fe en la persona y obra de nuestro Señor Jesús como el Cristo. La fe en su muerte, en su sacrificio, entender, creer de todo corazón que esa muerte del Cristo pagó por mi pecado. Eso me justifica delante de Dios. Lo que yo pueda hacer, a Dios no le interesa. Dios no puede ser impresionable porque por alguien que dice, vaya, yo me sacrifico aquí, yo voy a morir por toda esta gente, ¿verdad? Yo voy a que me quiten la vida a mí y que salven a esta persona. Dice, si yo entregase mi cuerpo para ser quemado, de nada me sirve. Si el amor de Dios en el Cristo no está en mí, es decir, si yo no tengo comunión con Dios por medio de la fe en el Cristo, de nada me sirve. Entonces, por esa imposibilidad que nace de la condición misma pecaminosa en la que nacemos, ¿qué pasó? Entonces, Adán y Eva reciben el pacto de Dios. Dios les dice, no coman. Si comen, se mueren. Y Satanás llega por ahí disfrazadito. No, papito, no se van a morir. No, ustedes son inteligentes. Es que ahí, en el propósito de Dios, mire esto, es que ustedes no sean como Él. Porque le voy a decir una cosa, esta es sabiduría especial, esta es una revelación. ¿Eh? Así dicen los falsos apóstoles. Si ustedes comen, van a ser igual. La van a hacer, hombre. Por eso es que Dios les ha dicho que no coman. Dios tiene mala intención. ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo? Entonces, esa transgresión que sucedió, como ya Satanás había sido destituido del cielo, echado a la tierra, precisamente por apartarse de la fe del pacto. Los ángeles, incluyendo a Satanás, que fue creado como un ángel, antes era Luzbel, fueron creados por Dios con un propósito: servicio y adoración a Dios. Hola. No había más. ¿Y qué más querían, pues? Imagínese usted. Qué galán, ¿verdad? Espíritus benignos. Espíritus ministradores. Espíritus adorando a Dios, al servicio de Dios. Pero dice que en el caso de Luzbel se envaneció. O sea, se sintió tan hermoso y tan digno como Dios para pedir o desear estar a la par del trono de Dios. Vio al Cristo ahí a la diestra del Padre, con esa gloria preciosa, única del Hijo eterno de Dios. Y dijo, es que yo tengo que estar ahí. Se apartó del pacto. El primero que pecó, dice la Escritura, es Satanás. Y mire esto, dice la Escritura que él es homicida desde el principio. Oiga esto, estamos hablando de los homicidas aquí, ¿verdad? ¿Por qué Satanás es homicida?
Porque precisamente mediante el engaño, él produjo la muerte espiritual del hombre. Porque él sabía que si los hacía apartarse de la palabra de Dios, de la fe de la palabra de Dios, morían. El mal, dice, hasta que se halló mal en ti. El mal surgió en el corazón de Luzbel por un deseo de hacer algo para lo cual Dios no lo había creado. Apartarse del propósito de Dios, del pacto de Dios. Ese fue el pecado de Luzbel. ¿Y qué produjo en él? Que ese mal que surgió en él lo transformó. Cambió totalmente su naturaleza. Luzbel pasó de ser un ser de luz a ser un ser de tinieblas. De ser un espíritu benigno que solo hacía y procuraba lo bueno y amaba lo bueno, a ser un espíritu maligno que solo se inclina a lo malo. ¿Qué es lo malo? Todo lo contrario a la voluntad de Dios. Y de ser un ser espiritual altamente sabio, pasó a ser un ser con astucia, altamente astuto. Esa sabiduría se convirtió en astucia. Porque la astucia es la capacidad para hacer, para planificar y urdir, ¿verdad? Ya oí usted, urdemales, ¿verdad? Urdir quiere decir tramar, ¿verdad? Planificar un mal. Entonces, esa astucia es la que Satanás sigue conservando. Él es astuto. Y su astucia, hermano, lo lleva precisamente a que, como conoce el pacto, como conoce la palabra, a tomar esa palabra, darle la vuelta y presentársela a la gente de un modo que parece de Dios, pero que no es de Dios. Eres un hijo de Dios, tú tienes la autoridad de parte de Dios. Amigo, hermano, tú tienes poder en tu boca, tú tienes la palabra de Dios y la puedes declarar. Amigo, sí, tú eres especial, tú te mereces lo mejor, lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. O sea, tomando la palabra de Dios y tergiversándola, haciéndole creer a la gente que son las mamás de Tarzán y Calzoneta. Y que en ese afán se olviden de su propia condición de pecado y de necesidad de redención. Porque toda esa gente que usted ve ahí alzada, declarando y diciendo, sí, declaramos aquí, declaramos allá. No, hermano, esos son ánimos inflados. Esos son egos elevados. Porque el único que declara es Dios. Y lo que declaró ya es su palabra. Amén. Nosotros no podemos estar tomando los atributos de Dios para declarar nada. Eso es un engaño del diablo. Y todo lo que enseñan que se puede declarar no son ministros de Dios, son ministros de Satanás. Se lo aclaro. Ahora, si usted los oye, si usted los está oyendo y usted quiere estar declarando, ahí el Señor los socorra, porque usted ya sabe que no son de Dios. ¿Entiende eso? Ahora, hermano, entonces, cuando el hombre toma la palabra de mentira y la cree por sobre la palabra de Dios, entonces el mal los contamina. ¿Por qué? Porque hay un deseo en el corazón que es contrario a la voluntad de Dios. ¿Acaso les digo, Señor, ustedes van a poder ser igual a mí? O sea, les digo, ustedes tienen la vida porque yo se las he dado. Y para conservar esa vida eterna que yo les he dado, porque los creó para ser eternos, claro, no en esta naturaleza que ahora tenemos, que es mortal, ¿verdad? Era un cuerpo especial, un cuerpo eterno, pero para que mantuvieran esa eternidad, puso en el centro del Edén el árbol de la vida. Y ese árbol de la vida representaba al Cristo, que Él es el que da vida al hombre. Amén.
Entonces, en tanto ellos estuvieran aferrados y creyendo la palabra y teniendo y respetando la palabra del Señor, el pacto, ahí estaba el fruto de la vid, el árbol de la vid, comían sin ningún problema. Es más, yo les aseguro algo, no necesitaban ningún otro fruto, comer algo más. Pero como allá a la par estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, y cuando Satanás les dice, ay, si ustedes comen de eso, no me van a hacer igual a Dios. Y dice la escritura en Génesis 3, y vio la mujer que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué sabiduría necesitaban más? Si eran profundamente inteligentes y sabios, ya Dios los había creado así. Pero querer más, pero dar lugar a su vanidad, así como le pasó a Satanás. Entonces podemos tener más, podemos ser como Dios. Entonces eso les produjo en su interior lo mismo que le produjo a Satanás: el mal. El mal entonces quedó instalado en todo el ser del hombre, en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. ¿Y a dónde, cuál fue, digamos, la contaminación en el cuerpo? La contaminación fundamental: su sangre. La sangre del hombre era sangre sin pecado. ¿Está conmigo, hermano? Era sangre que venía de Dios porque Dios les dio vida, porque Dios los hizo. Eran hijos de Dios. Bueno. Pero cuando transgreden el pacto, cuando son incrédulos a la palabra, entonces lo que se contamina es la fuente de vida en el cuerpo, que fue la sangre. ¿Está conmigo? Entonces, el pecado, ¿cómo se transmitió? A través de la concepción, a través de la sangre. ¿Está conmigo, hermano? Entonces nosotros no teníamos alternativa. Ni tenemos ningún ser humano. Todo ser humano nacido de mujer tiene pecado. Viene con pecado, es pecado. Su condición es de pecado. Pero es un niño. O sea, ok, sí, pero es que su pecado viene en su naturaleza humana. Por eso el Señor Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan, es que los niños también necesitan salvación. ¿Se entiende esto? ¿Por qué? Porque heredamos el pecado desde que fuimos concebidos, y así lo dice el profeta David en Salmo 51, 5 y 6, creo yo. Dice: ciertamente en pecado me concibió mi madre. Es decir, no es que la mamá era pecadora, sino que desde el momento en que fue concebido ya tenía pecado en sí mismo. Y en maldad, dice, fui formado. Es decir, que desde la concepción ahí viene la raicita del mal, ¿verdad? Y conforme crece, se va haciendo malito, ¿sí? Y cuando nace, ¿qué nacemos? Pecadoritos y malitos. Sí. Amén, hermano. A un niño usted no tiene, a un niño tiernito de día, usted no tiene que enseñarle, no. Se enoja él solito, o ella solita. Hasta morados se ponen enojados. Y óigame, y manipulan a los padres con el llanto. ¿Se entiende esto? Ahora, ¿es consciente el niño de esas maldades? No, pero es que la maldad está dentro. Cuando el niño va creciendo, usted no le enseña a ser egoísta al niño, es egoísta por naturaleza. Este juguete es mío, póngale un bichito a la par, le pega y le quita los juguetes de él. No comparte. Cuando ya el niño crece, usted no le dice: mira, se miente de este modo. No, ya de naturaleza el niño miente. ¿Se entiende esto, hermano?
Ahora, es por eso dice el Señor, de dentro, de ahí está el mal, ahí está la fábrica de males. Pues. Nosotros cada uno, ¿qué somos? Fábrica de males. Porque lo único que podemos producir es mal. Ahora, ¿qué nos hace, hermano? Que nuestra sangre contaminada no puede tener comunión con Dios. Y volvemos a Levítico 17:11, ¿verdad? ¿Qué dice Levítico? Porque la vida de la carne en la sangre está así. Tiene dos interpretaciones. El hecho de que la sangre es la que nos da vida, pero también está diciendo que la carne pecaminosa recibe la vida de parte de Dios en la sangre del Cristo, en la sangre redentora del Cristo, en la sangre sin pecado del Cristo. ¿Se entiende eso? Y dice, y yo os la he dado. Vamos a Levítico 17:11, por favor, para que vea que aquí yo no estoy tergiversándole la palabra. Levítico 17:11. Este versículo es mal interpretado por una secta bien conocida, ¿verdad? Que se dicen llamar testigos de Dios. Pero en realidad, esto le da una interpretación totalmente literal. Entonces, como la vida de la carne en la sangre está, no nos contaminemos con otra sangre. Ay, Dios mío, bendito. Mire, si la sangre de otro ser humano me contamina, ¿sí? Contamina mi espíritu, entonces significa que el que la recibe es limpio. Y que porque no reciba sangre no se va a morir. Óigame, la evidencia del mal en el hombre es la muerte física, el deterioro físico del cuerpo. Hermanos, esa es la evidencia del mal en el hombre y del pecado. O sea que si alguien no envejeciera, hermano, podríamos decir que no tiene pecado. Si alguien permanece, póngale 30, 33 años y no pasó de ahí, entonces hay una evidencia física que esa persona no tendría pecado. ¿Se entiende eso, hermano? ¿Por qué? Porque la evidencia del pecado y del mal en el hombre es su deterioro físico, porque el Señor le dijo, ciertamente morirás. ¿Hola? Entonces, el hecho de que estemos, de que no vayamos para jóvenes, sino que para viejos, ¿verdad? Y que si no nos morimos de alguna enfermedad, de viejitos nos vamos a morir, queramos o no queramos, ¿verdad? Significa que todos estamos en condición de pecado y de mal. El gobierno del mal está en nosotros. O sea, el mal está presente en cada fibra de nuestro ser. Y eso es lo que nos lleva a la muerte. Entonces, como lo que produce, y usted lo puede estudiar ahí, investigar, para eso sirven los teléfonos inteligentes, ¿no? Para no pasarnos más pronto. Usted lo puede buscar ahí, que la calidad de las células del cuerpo se va deteriorando. La médula espinal está hasta cierta edad reponiendo todas esas famosas células madre que se llaman. Pero desde que dejan de producirse, se produce el desmadre y entonces empezamos cuesta abajo, hermano. ¿Ya ha fijado cómo son las cuestas para abajo? ¿Va? Lo jala uno, puede tener. Entonces hay quienes se aceleran ahí un poquito para irse a estrellar más rápido. Pero el asunto es que el envejecimiento es en bajada, hermano. No se detiene, ¿verdad? Yo ayer tenía pelo, hermano. Y ayer tenía todos mis dientes. ¿Sí? Alguien puede decir, yo ayer tenía el pelo negrito y hoy pintado. O yo ayer tenía dientes, ahora hoy tengo un complejo carro, yo soy carro, podrá decir así, tengo plata. Pero hermano, la realidad es que el mal produce el deterioro de la sangre. Ahora, de esa sentencia no nos libramos porque es ley de Dios.
Como todos somos pecadores, todos vamos a morir. El único que no podía morir era el Cristo, porque él es el único nacido sin pecado después de Adán. Él es el postrer Adán, él es el segundo Adán. Amén. Pero él murió, él entregó su vida como pago, derramó su sangre, ahí está el detalle de la sangre, ¿no? Para quitar la impiedad de nuestra sangre, para limpiarnos del pecado que está en nuestra sangre. Por eso, hermano, es que Él prometió la resurrección. En la resurrección es que este cuerpo contaminado que va a tener que morir es restablecido por Dios, por el poder de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Es restablecido en una naturaleza incorruptible. ¿Sí? No, hermano, no es que vamos a tener la misma estructura, etcétera, ¿verdad?, en el cuerpo glorificado, pero hay una similitud en una condición de perfección y de eternidad. Amén. Porque dice la palabra del Señor que nosotros resucitaremos en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria del Cristo en su resurrección. Semejante, igual, recordemos, ¿verdad? Entonces, ahí entonces, esa sangre derramada por el Cristo es la que permite la restauración de la condición original en la que Dios creó a Adán. ¿Sí? Una naturaleza eterna, ¿sí? Una sangre sin pecado. Amén. Como linaje de Dios. Entonces dice Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y aquí está la diferencia. Miren. Y yo os la he dado. Entonces no está hablando de la sangre suya y mía, sino que está hablando de la sangre del Cristo, la sangre que Él ha dado. Cuando dice yo os la he dado, ¿cuál sangre? La sangre de los sacrificios. ¿Está conmigo? Pero ¿qué representaban esos sacrificios de animal? Representaba la muerte del Cordero de Dios, el sacrificio del Cordero de Dios, que era sin mancha y sin pecado. Amén. Entonces, esa sangre sin mancha pagó por nuestra sangre pecaminosa. Y nos limpia, es la única que nos limpia, bueno. Amén. Delante de Dios es la única que nos puede limpiar. Ahora dice así, por eso, aclaro, pausa aquí, paréntesis aquí. Por eso es que yo le pido a quien esté oyendo y pueda recibir esta palabra, deje de andar metiendo la sangre de Cristo en otras cosas que no es salvación. Deje de andar cubriendo casas, carros, está blasfemando y se está creando mayor juicio que el que ella tiene. Por favor, en el nombre del Señor, no use la sangre del Cristo para blasfemar y para querer aplicarlo como un amuleto o alguna práctica litúrgica. No. La sangre de Cristo es su vida derramada por nosotros. Es santísima delante de Dios. Por eso es que el Señor le dice allá aquí en el libro de Levítico, será cosa santísima lo sacrificado. Entonces, porque para Dios esa sangre de Cristo representa algo santísimo. Amén. Entonces, ¿de dónde ocuparla para andar cubriendo cualquier cosa usted? Que el Señor tenga misericordia. Me cubro. ¿Y cómo se puede cubrir usted con la sangre de Cristo si la sangre de Cristo no es para cubrir a nadie? La sangre de Cristo dice, mira, aquí dice, ¿ve? Yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Es la sangre del Cristo representada en esos sacrificios, la que Dios estaba dando para hacer expiación sobre la cruz, que representa el altar,
por vuestras almas. El pago del sacrificio de Cristo es por las almas, no es por las casas, no es por los carros. Que el Señor reprenda al diablo, hermano, y sus engaños. Y la misma sangre, ahí está el detalle, la misma sangre, que es la sangre de Cristo, hará expiación de la persona, pagará por la persona. Amén. Entonces, esta verdad de la sangre, de la importancia de la sangre, por eso es que cuando Caín se convirtió en homicida, le dijo: la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Ese homicidio propagó aún más el mal sobre la tierra, porque implicó que el hombre se tomó la autoridad que solo Dios tiene para quitar la vida. Y eso sigue siendo punible hasta hoy. Y le digo una cosa: todo el que mata tiene que pagar delante de Dios. Si por la ley de los hombres no, por la ley de Dios sí. Amén. Porque la única potestad sobre la vida la tiene Dios. Nadie tiene el derecho de arrebatarle la vida a nadie. ¿Se entiende esto? Aún matar a un animalito sin causa, tal vez matarlo porque usted lo ataque y se defiende, ¿verdad? Se quiera defender, pero matarlo por maldad, eso es pecado. Amén. Ahora, entonces veamos la importancia que tiene para Dios precisamente el hecho de que de la relación de la sangre con la vida, y que la vida solo Él la quita, ¿sí? Porque solo Él la puede dar. Amén. La sentencia del hombre sobre su sangre pecaminosa ya está, nos vamos a morir todos, queramos o no queramos, pero ya está la sentencia de Dios. No tenemos que acelerar nosotros ese proceso, porque es querer ejercer el juicio de Dios antes de tiempo, ¿se entiende? Por eso es que todo homicida es perseguido y va a recibir el pago de su homicidio, de ese derramamiento de sangre delante de Dios, aunque delante de los hombres parezca que sale impune o no recibe una condena por ello. Mire, hay una carga para el homicidio terrible. Gente que pasa años y años, mató a alguien por mala intención o por lo que quiera, y nadie supo, ¿verdad? Nadie sabe, nadie supo, como dice aquel, ¿verdad? Y se quedó en la impunidad aquello y nada. Al final ese cargo está ahí. Y hay gente que ha terminado confesando y dice: mire, yo maté. Claro, allá está, ahí la tengo en la pared, ahí la puse con cemento y todo, ¿verdad? O la metí en un barril con ácido, lo que usted quiera. Hay un cargo ahí porque hay un juicio de Dios. Entonces, volviendo al hecho de la culpabilidad en el hombre, dice el Señor: yo voy a diferenciar entre el que mata accidentalmente, que ya le dije que legalmente eso se llama homicida culposo, ¿verdad? Y el que mata con intención. ¿Ven? Entonces esto, hermano, nos va a llevar a una diferenciación, no entre los pecados que Dios pueda perdonar y los que no, sino en el juicio que el pecado tiene cuando se comete deliberadamente. ¿Está conmigo, hermano? ¿Sí? Lo vamos a seguir estudiando porque ahorita esta es la introducción al tema de las ciudades de refugio. Entonces, pero vamos a seguirlo escudriñando con la ayuda del Señor para llegar a entender por qué el Señor estableció esa diferencia. Amén. Y por eso digo, Señor, van a ser estas ciudades de refugio, anunciando el refugio que nuestro pecado original tiene en la fe de Cristo. Y ahí está metido, como le digo, la vida del sacerdote, porque que se refugiaba ahí podía ser libre de la culpabilidad plenamente hasta que el sacerdote muriera. ¿Ven? Y ese sacerdote está
estaba anunciando al sacerdote eterno de Dios que había de morir por su pecado. Pero como digo, eso lo vamos a seguir meditando con la guía del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor, en los próximos discipulados. Así que le invito en el nombre del Señor para la próxima semana, el mismo día y el mismo canal, el mismo lugar, hermanos, para que podamos seguir esta meditación que está muy, pero muy preciosa de parte del Señor. Pónganse en pie conmigo y oramos para dar gracias al Señor, hermanos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos. Señor, gracias por proveer nuestra redención en la sangre de Cristo, en su muerte, y la vida eterna en su resurrección. Señor, gracias, porque tú nos darás un cuerpo glorificado, Señor, en condición de santidad, de ausencia de pecado, Señor. Gracias a la obra del Cristo, gracias a esa sangre preciosa y pura derramada delante de ti en pago por el pecado del mundo, Señor. Solo en esa muerte se pudo producir la expiación del pecado delante de ti. Y todo aquel que pone su fe plena en ese sacrificio y en la persona digna, dignísima, única que lo consumó, es nuestro Señor Jesús el Cristo, puede recibir el perdón de pecados delante de ti y la reconciliación eterna. Señor, gracias por darnos esa bendición. Plenamente no logramos entenderlo, Señor, pero gracias por hacérnoslo creer, por darnos esa fe para creer en ese sacrificio precioso y en la salvación que ese sacrificio ha traído, la redención eterna que ese sacrificio precioso ha traído para contigo, delante de ti, Señor. Ahora somos tus redimidos, somos tus santos, Señor, justificados por medio de la fe en tu amado Hijo. Bendito sea, Señor, que podamos permanecer en esta fe y dar gracias y todos los días por esa bendición única y preciosa que tenemos en nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo y en su sacrificio precioso. Gracias, Espíritu Santo, por ministrarnos, gracias por hacernos entender estos misterios preciosos revelados en la persona y obra de nuestro Señor Jesús el Cristo. Gracias, Señor. Damos en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Amén y amén. Por favor, demos un aplauso al Señor.